Hola, bienvenidos nuevamente al podcast La vida después del fútbol, un espacio patrocinado por Banco Promérica, en donde conoceremos la historia, la vida, las anécdotas y algunas experiencias de personajes e invitados, los cuales nos llevarán a comprender y a también educarnos para nuestra propia vida. Hoy me acompaña una futbolista de primera división, una muchacha que conozco desde hace ya algunos años y que es una de las mejores jugadoras que tenemos en nuestro país en el fútbol femenino. Se trata de Gloriana Villalobos Vega. Glory, ¿cómo estás? Hola, profe. Bueno, muy feliz de estar aquí. Creo que es un proyecto bastante lindo. Creo que es muy importante hablar sobre esos temas y bueno, muy feliz de estar aquí, que me tomen en cuenta para ese proyecto. Claro, Glory. Glory, yo la conozco a usted desde que estaba pequeñita. Le digo Glory porque le tengo confianza. La conozco desde que estaba muy pequeñita. Pero quiero que nos cuentes un poco cómo empezó todo esto del fútbol, ¿verdad? Yo me acuerdo, y es el recuerdo más claro que tengo de Gloriana, porque estudiaba en el mismo colegio donde estaba mi hijo y en los fines de semana de fútbol estudiantil, yo siempre averiguaba a qué horas jugaba el equipo donde jugaba Glory para ir a verla. Ella jugaba contra hombres y era un espectáculo verla. Desde esas edades, y yo me di cuenta que iba a ser jugadora profesional y de verdad que la carrera después comenzó a subir. Pero ¿cómo fue ese inicio, Gloriana, desde que estabas pequeña en el colegio? ¿Y cómo fue ese apoyo que recibiste? ¿Cuáles personas marcaron ese inicio deportivo? Bueno, yo empecé jugando con mis hermanos. Yo tengo un hermano gemelo y un hermano mayor y era fútbol todo el día en la casa. Entonces yo creo que eso fue con lo que me hizo como... Al principio era por querer estar con ellos, por querer jugar con ellos y yo no quería estar excluida, entonces yo empecé a jugar con ellos y luego poco a poco me fue gustando. Yo dije, ok, sí me gusta el fútbol, me parece muy lindo y empecé jugando en el equipo del colegio. Yo recuerdo que desde que empecé en tercer grado ya estaba en el equipo de hombres. Empecé con hombres porque, bueno, en ese momento no había equipo femenino, no estaba tan desarrollado. Y bueno, el entrenador, creo que fue el primer entrenador que yo tuve que él me dijo, usted es capaz de jugar con hombres. Usted tiene todo para jugar con hombres. Y creo que de ahí empecé. Y de ahí empecé hasta todos mis años en colegio. Siempre estuve jugando con hombres. Al principio era divertido, pero creo que ya conforme fui creciendo categorías, creo que ya era más edad, ya eran 12, 13, 14 años. Y creo que ya ahí fue donde empecé a chocar un poco con los hombres, porque Sí. ya yo creo que no, a ningún hombre a esa edad le gusta que una mujer sea mejor que él. Entonces yo creo que ya ahí empecé a chocar. Más bien tengo una anécdota muy, muy interesante, que ahora es un súper amigo mío. Y él estaba en otro colegio y siempre que jugábamos mi papá tenía que ir porque tenía que cuidarme, porque el muchacho me pegaba, me jalaba el pelo, me pateaba cuando estaba en el piso, me decía que si iba a jugar con hombres tenía que aguantar como un Tenía que hombre. aguantar, claro. Entonces yo creo que ahí me empecé a forjar un carácter diferente que yo creo que solo se consigue jugando con hombres, Ujú. que era un reto de demostrar que una mujer era capaz de jugar mejor que un hombre. Claro. Entonces yo creo que ahí empezaron mis inicios del fútbol, empezando en el colegio. Y me acuerdo que el profe siempre se quedaba viendo mis partidos, siempre hablaba con mi papá y le decía a mi papá que hay que ponerme ojo. Yo recuerdo que mi papá me dijo, como se acercó el profe Ronald y se quedó viéndola y él me dijo que la llevara a hacer pruebas, que la llevara a hacer pues, a la selección, a algún equipo femenino, porque él sí ve que tiene algo diferente. Claro. Y creo que ahí fue como uno de los principios ok, tal vez sí es lo que yo quiero hacer, tal vez sí va a ser mi futuro jugar fútbol. Claro. Sí, me acuerdo perfectamente esa época y también, bueno, tremendos goles que hacía, ¿verdad? Y Glory, después de que, bueno, sales graduada del colegio, ¿verdad? Metodista, y luego das un paso ya a la parte de selecciones nacionales. Em, Cuéntanos esa inclusión en selecciones nacionales menores y también tu paso por Estados Unidos. Bueno, yo empecé en selección menor. Mi primera convocatoria en selección menor fue a los 11 años, una sub-17, Ujú. que fue que Amelia fue la que me convocó para esa selección y para mí fue
lo mejor del mundo. O sea, yo no podía creer que yo estaba en una selección nacional. Y después vino el proceso para el Mundial Sub-17, que fue aquí en Costa Rica en el 2014, que empezaron las visorías y todo eso por ahí del 2011, 2012. Y ahí yo tenía 12 años. Y ahí fue donde yo empecé a hacer las visorías y quedé seleccionada para el Mundial Sub-17. O sea, normalmente, desde que inició, ha competido, o ya sea contra hombres, ¿verdad? Más fuertes, con todo eso que nos contaste, pero también compitió en su inicio, bueno, actualmente todavía lo sigue haciendo, con una diferencia de edad de hasta 5 o 6 años, ¿verdad? Y eso le ha ayudado mucho a esa formación futbolística. Pero este mundial en particular, el primero, el de Canadá, el sub-17 ya la habían convocado, no, perdón, el primero fue el de Costa Rica, ¿verdad? El de Costa Rica acá. El del 2014, ¿con cuántos años lo jugaste, Gloria? Yo lo jugué 14 recién cumplidos. 14 años. O sea, 2 o 3 años de inferioridad de edad con respecto a lo que pedía la regla. Correcto, el límite, o sea, digamos, normalmente la convocatoria o lo que estaban pidiendo eran jugadoras 97. Y yo era 99. Claro. Y no, a la hora que se llega a inscribirse para regionales o para visorías, se decían como, es que estamos buscando 97. Sí. Queremos que jueguen jugadoras que sean muchachas grandes. Claro. 98 hay excepciones, pero 99 es muy pequeña. Claro. Yo creo que siempre nos decían eso, que 99 era muy complicado, que hay que hacer excepciones para una jugadora 99. Claro, sí, y para explicarles un poco a los que nos están escuchando y también viendo, las diferencias de edades en edades de formación de fútbol menor se marcan muchísimo. 1 año de diferencia es demasiado grande la diferencia. 2 años, ni qué decir, 3 años es un limbo, ¿verdad? O sea, siempre en este tipo de torneos y las jugadoras tienen que estar más cerca de la edad permitida porque su desarrollo físico y su estructura física tienen que ser acorde con otras de otros países, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esas edades, las norteamericanas, las canadienses, y ni qué decir si ya hablamos de las europeas, son mucho más corpulentas que nuestras jugadoras. Glory, después vino la oportunidad de Estados Unidos. ¿Nos puedes contar cómo se dio esa oportunidad de estudiar y qué sacaste allá? Bueno, sí, yo me gradué del Colegio Metodista en el 2016 y en el 2017 me fui para FSU en Florida. Ahí me dieron una beca deportiva y allá estuve 3 años y medio. Y bueno, en un vaivén y de carreras, creo que logré encontrar más o menos como la rama de lo que yo quería estudiar. Empecé con educación física, con terapia física, y creo que ninguno me llegaba a llenar hasta que entré en la rama de ciencias sociales y me especifiqué en sociología. Ah, qué bonito. Y ya sacaste la carrera de sociología. Sí, yo allá estuve 3 años y medio, me faltaron 2 semestres y los vine aquí a completar. Completé sociología y empecé a estudiar trabajo social. Convalidé materias y empecé a estudiar trabajo social y ya estoy en práctica para graduarme de bachillerato. Ah, qué bonito. Felicidades, Gloria, qué Gracias. bueno. Y entonces, bueno, y vas a Estados Unidos, a la Florida, te regresas, viene ya el Mundial Sub-20, ¿verdad? Que juegas nuevamente con inferioridad de edad, ya te topas a algunas muchachas que yo se veía, ¿verdad? El Mundial Sub-20 también fue parte de esa exposición internacional que tuvo. Y bueno, y ni qué decir, luego juegas un Mundial Mayor. O sea, ¿cómo prácticamente en 20 años, 19 años, ya prácticamente has jugado 3 mundiales, y con compañeras de mayor edad? ¿Hay alguna compañera de esas que te ha ayudado, que te ha aconsejado, que te ha dicho, Gloriana, ese es el camino, etcétera? ¿Hay personas así en tu carrera? Sí, creo que he topado muchos, yo le digo que son muchos ángeles en mi camino. He topado muchos ángeles. Yo el mundial, creo que el que más me marcó, de los que más me marcaron, fueron el 17, claro, por lo que viví, pero fue el Mundial Sub-20 y el Mundial Mayor. Yo jugué un Mundial Sub-20 con 14 años y fue totalmente diferente porque eran jugadoras ya que jugaban en Francia, en todo lado, con 19 años y yo con 14, yo era flaquita, pequeña, y el Mundial Mayor lo jugué con 15 años.
Lastimosamente me lesioné y no pude debutar en el Mundial. Si no hubiera sido la jugadora más joven en debutar en un Mundial mayor, con 15 años. Y creo que fueron cambios totalmente en mi vida. Desde que empecé con la selección mayor, mi primera convocatoria en selección mayor fue a los 14, después del Mundial Sub-17. Y de ahí creo que topé Ángeles. Yo siempre he sido muy agradecida con las chiquillas porque topé una Shirley Cruz, una Raque, una Katherine, una Dani Cruz, que empecé con ellas en Saprissa. Yo empecé con ellas en Saprissa cuando tenía 11 años, entonces ellas me conocían desde pequeña. Ellas ya siempre me decían como voy a hacer prueba de la CL, vaya aquí. Entonces creo que siempre me jalaban para todo lado, era como la hermanita menor de ellas. Y siempre tuve la ventaja de que fueron personas que me guiaron por el camino correcto. Yo creo que siempre me decían como no se desubique, siempre me fueron ahí como llevando. Y creo que por hoy estoy totalmente agradecida con ellas porque no sé qué sería de mí hoy en día sin ellas, sin haber tenido esos ejemplos, esas personas que me guiaban siempre por el camino y me decían como que usted todavía ya jugó, pero no ha hecho, o sea, siga por su camino, los pies sobre la tierra. Entonces, totalmente agradecida con todas ellas porque yo creo que me forjaron el camino. Y siempre estuvieron ahí apoyándome. Y hoy en día es cuando me siguen viendo así, por más que han pasado ya 8 años desde que las conocí. Siempre es igual, Gloria, nuestra hermana menor, la hermana menor de todas. Entonces yo creo que, o sea, han sido ángeles en mi camino para guiarme por el camino que creo que me tiene donde me tiene. Y claro, y es que apenas tienes 22 años. O sea, toda tu carrera deportiva, desde los 11 que empezó, 12 años haciendo todo este tipo de dinámicas, de pruebas, de todo esto, ya la hace usted una jugadora de corta edad, pero también de gran experiencia, porque con esas personas con las que ha jugado mundiales, definitivamente tiene un bagaje futbolístico importantísimo, Gloriana, y eso es muy bueno que lo agradezcas, porque también me tocó la oportunidad de ser por decirlo así, el comiche del equipo, por ser el menor, y uno se siente acorpado de esas personas que lo van marcando a uno, y siempre el agradecimiento es lo mejor que uno les puede dar. Y bueno, y llegas a Saprissa, ya primera división, ¿verdad? Estás en Saprissa, eres como un sello del Saprissa, ¿verdad? Y de pronto existe algo ahí en el medio y ¡pum! Pasa al Club Sport Herediano y se da un cambio ahí de equipo. ¿Cómo sucedió eso, Glory? Sí, yo creo que toda mi familia siempre ha sido sapricista. Mi hermano mayor jugó en Saprissa cuando se conocía como el Mosco Saprissa, digamos, sí. el equipo Mosquito Saprissa. Luego mi hermano gemelo estuvo desde los 8 años en todas las élites posibles de Saprissa. Yo empecé con Saprissa a los 11 años. Toda mi carrera, de los 11 hasta los 17, 16, fue en Saprissa. Y luego surgió la oportunidad con el Club Sport Herediano. Más bien creo que fue una etapa muy, muy complicada ese cambio, porque bueno, mucha gente en el momento criticaba que cómo me iba a ir de Saprissa, yo era sapricista y todavía sapricista, pero creo que llega un punto donde uno tiene que velar más por lo profesional que tal vez por el amor que yo le tenía a Saprissa. Y llegó ese momento donde yo siempre decía, quiero ser profesional, y llegó un momento donde tuve que tomar una decisión como alguien profesional, en no solo velar en Saprissa, el equipo de mis amores, siempre he sido sapricista, en velar que era lo mejor para mí, tanto como persona, tanto en la universidad, qué me iba a beneficiar más a mí en la universidad, como persona, mis proyectos personales. Entonces yo creo que ahí fue donde tomé la decisión de irme al Club Sport Herediano, del cual también estoy totalmente agradecida. Me recibieron de una manera que yo jamás pensé que me iban a recibir, y hoy en día tengo un grandísimo cariño por Heredia. Esto que hablamos es algo que en el fútbol femenino hay veces es difícil entender, ¿verdad? Hablar como del profesionalismo en todo el sentido de la palabra, porque conocemos cuáles son las dificultades, cuál es la realidad del fútbol femenino en nuestro país, el cual no es completamente profesional. Y entonces el fichaje, por decirlo así, de Gloriana fue algo que impactó en el medio, pero ¿nos podrías, así brevemente, sin entrar tanto en detalle, Gloriana, contarnos ese sacrificio al cual me refiero, entre comillas, de las jugadoras que tienen que entrenar temprano, que tienen que
que seguir estudiando, que tener otra ocupación, que no son completamente profesionales? Yo creo que yo siempre he sido una persona que cree que el fútbol femenino, si usted lo quiere describir, es amor. Porque creo que desde hace años empezamos a hacerlo por amor, porque las condiciones creo que desde que se empezó eran muy limitantes, eran súper limitantes. Nosotros entrenamos todos los días a las 5 de la mañana y corremos hasta que haya luz. Y después empezamos a jugar porque entran a trabajar a las 7, a las 8 de la mañana. Entonces, por eso todos los equipos de fútbol femenino en este país entrenan a las 5 de la mañana. Porque hay que trabajar, hay que hacer algo más aparte del fútbol, porque en este país no se puede vivir del fútbol. Todavía no estamos en esa época donde se puede decir, ok, solamente voy a jugar fútbol y no voy a hacer nada más. No, hay que estudiar, hay que trabajar. Yo conozco todas mis compañeras, tanto las de Saprissa, tanto las de Heredia, las de la selección, que siempre están terminando de entrenar y están corriendo a bañarse porque tienen que ir a trabajar, que no pueden llegar tarde. Creo que el mejor ejemplo que tengo yo es una compañera, Wendy Acosta, también seleccionada nacional. Ella se retiró, pero ella era una que terminaba de entrenar y corría porque trabajaba de 8 a 8. También en otro momento, Carolina Venegas, ella trabajaba de 6 de la noche a 4 de la mañana. Tenía un turno de noche, entonces trabajaba toda la noche para llegar a las 5 en la madrugada a entrenar y todo el resto del día y tener que estudiar o hacer lo que... Entonces yo creo que siempre ha sido un sacrificio, el fútbol femenino ha sido un sacrificio y ya las condiciones están mejorando muchísimo, pero creo que siempre nos quedó ese sabor a hacerlo por amor, porque es lo que nos gusta, porque somos mujeres que creemos en el fútbol, que amamos el fútbol, que queremos demostrar que somos capaces de jugar fútbol y de tener muchísimo talento. Entonces creo que eso ha sido lo que más describe el fútbol femenino, como ese amor, ese sacrificio que hay que hacer por hacerlo. Sí, sí, me parece muy bien y es admirable. Soy testigo de ese esfuerzo que hacen todas las muchachas. Porque algunas veces me tocaba llegar temprano, ¿verdad? Cuando trabajé en la federación y miraba a las muchachas con su maletín a las 5:30, 6 de la mañana, llegando, saliendo, ¿verdad? Estoy completamente claro y matriculado con eso que ustedes hacen y de verdad que las felicito. Gloria, hablamos hace un momento de que velaste, perdón, por otras condiciones, ¿verdad? Entonces ya ahí aparece un factor importante en la vida de todo ser humano, que lo hemos hablado en esos espacios, que es el dinero. En ese interín, en esta parte de tu vida, ¿alguien te habló de ahorrar y de invertir? Sí, creo que mis papás siempre han sido personas que he tenido siempre muy cerca de mí. Totalmente agradecida con Dios por lo que han sido mis papás para mí. Yo creo que tanto en el tema futbolístico como en el tema estudiantil, como en el tema de a la hora ya de ingresar dinero. Yo recuerdo que en el momento del Mundial Sub-17 yo me quería salir del colegio porque todas queríamos ir a un liceo que nos daba beneficios para ser seleccionadas. Mis papás dijeron, usted primero es jugar fútbol antes de dejar su educación. Uh-huh. Yo quiero que usted se gradúe de un buen colegio porque es para el resto de su vida. Uh-huh. Son las bases para su vida. Y usted tiene que graduarse de este colegio porque el fútbol es pasajero. Tiene que estudiar bien. Y yo creo que también han sido muy pendientes en el tema del dinero. Hoy en día no me da pena decirlo que mi mamá ella me enseñó a llevar las cuentas de dinero. Mi mamá siempre es una persona muy ordenada con su dinero. Siempre todo tiene apuntado, hace su Excel, tiene todo apuntado, lo que gasta, lo que no gasta. Entonces yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a saber manejar el tema de dinero, porque uno a tan corta edad y le entra esa cantidad de dinero, uno se pone, uno no sabe ni qué hacer, uno la quiere gastar. Y yo creo que siempre, mis papás siempre han estado muy, muy encima mío, muy, muy pendientes a ayudarme al tema de ahorrar. Porque como uno dice, el fútbol es cuestión de segundos, de instantes, y uno nunca sabe. Entonces creo que uno siempre tiene que tener como se dice, un salvavidas para la vida. Me parece importantísimo eso que acabas de decir porque, bueno, usted tiene la dicha de tener a su mamá, a doña Flor, ¿verdad? A don Carlos, su papá, a sus hermanos, que también me imagino que en todo ese proceso también le han ayudado, a Mauricio, a Diego. Pero hay otras muchachas que no tienen esa posibilidad, ¿verdad? Que no tienen esas posibilidades
no lo tienen de su casa porque tienen otro tipo de hogar, ¿verdad? Sí es importante, Gloriana, que también en el fútbol femenino, también ha tenido un gran auge, las muchachas también tengan esa orientación financiera de parte de personas ya especializadas que les ayuden a invertir, a planificar. ¿Usted cree que también eso sería ideal para ese crecimiento del fútbol femenino? Totalmente, yo creo que sería fundamental que haya una guía financiera, yo creo que para el fútbol y también para la vida, yo creo que es fundamental que una muchacha sepa cómo hacer tener sus ahorros, cómo manejar sus ingresos del fútbol tanto para su vida personal, para sus necesidades, para lo que ocupe. Entonces, me parece fundamental, son aspectos que para mí son fundamentales en la vida. Creo que sí, hoy en día, lamentablemente, hay que decirlo así, pero el dinero es poder. El dinero es poder y el que tiene dinero es el que le va mejor en la vida, tiene más posibilidades, tiene más oportunidades. Entonces yo creo que por eso es fundamental que siempre haya un tipo de guía de cómo invertir de buena manera y de forma inteligente el dinero. Sí, muy bien, me parece fantástico. Gloriana, ¿usted cómo ha hecho para manejar su fama? Vieras que Porque usted es famosa. vieras que ha sido muy complicado porque yo me di a conocer a los 14 años y es una etapa donde uno psicológicamente y humanamente uno no está preparado para afrontar ese rol. Entonces yo creo que a mí me tocó bastante complicado porque yo a los 14 años yo veía a mis compañeros y yo solo pensaba no sé, en series, yo iba al colegio con mis compañeros y pasar de ser alguien común y corriente a que yo no podía andar en el colegio porque me pedían fotos, todo el mundo me volvía a ver, yo no podía ir a la calle porque la gente me pedía fotos. Entonces yo creo que fue un cambio totalmente en mi vida, pero como te dije, siempre tuve gente a mi alrededor que me siguió recordando que no dejé de ser la Gloriana que era desde los 10 años, desde los 14 años, que siempre he sido la misma. Pero sí ha sido muy complicado y mi vida cambió mucho porque tuve que dejar de ser una joven normal a tomar el rol de ser una joven, un ejemplo para muchas niñas, un ejemplo para Costa Rica, una deportista. Entonces yo creo que mi vida sí tuvo que cambiar totalmente. Y como te dijiste antes, siempre me he relacionado con gente mucho mayor. Y la gente que me conoce dice, como usted tiene 22 años, pero usted tiene una mentalidad de algo mucho mayor. Y yo dije, sí, porque me tocó forjar esa mentalidad para encajar en los lugares donde me tocaban, porque yo estaba en la selección mayor, yo tenía 14 años y todas tenían 25 o 26. Yo recuerdo sentada en la mesa, ellas hablando de la universidad y de que tengo que pagar las cuentas de la casa, la luz, y yo ahí con 14 años, yo pensando en irme a comprar, no sé, gomitas o algo después del colegio. Claro. Entonces fue un cambio totalmente en mi vida, pero creo que siempre tuve gente alrededor mío que me ayudó a saber manejar la fama de buena manera y creo que es algo que yo totalmente rescato hoy en día. Creo que la humildad que he podido mantener, creo que es algo que mis papás siempre me han forjado y la gente con la que me he rodeado creo que es gente que tal vez es gente que he como jalado con esa misma vibra. Entonces creo que todos en la misma sintonía hemos como nos ayudado entre sí para seguir adelante. Gloriana, la distribución de tiempo de un deportista que normalmente entrena 3, 4 horas al día y que tiene la posibilidad de tener esa oportunidad de crecimiento intelectual para poder estudiar con las herramientas que existen hoy en día, es mucho más factible, ¿verdad? O sea, ¿usted qué piensa con respecto a algunas personas que dicen, no puedo, no tengo tiempo, me queda incómodo? Eso sería como para ir terminando un buen mensaje, ¿verdad? Para esos deportistas. Creo que llega un punto donde sí es un tema bastante complicado, el tema de los estudios cuando uno es un deportista y más que todo joven, porque yo creo que cuando uno ya tiene más edad, ya uno ve la vida diferente, pero cuando uno es joven, uno es fiebre, uno solo quiere, bueno, por lo menos en el fútbol, uno solo quiere jugar, uno solo piensa en el fútbol y yo creo que a mí lo personal me pasó, yo llegué a un punto donde yo dije, yo solo quiero concentrarme en la selección y después retomo mis estudios. Entonces yo creo que ahí también es mucho el tema de tener siempre a alguien cerca alguien mayor que lo pueda orientar y le pueda recordar a uno que
como dijiste, o sea, el tiempo que uno tiene para jugar fútbol es muy corto. Y uno nunca sabe, Dios quiera que no, pero una lesión, algún problema de salud, que usted lo deje totalmente fuera. Y yo llegué a un punto donde antes yo solamente era fútbol, voy a cumplir mis estudios porque mis papás me obligan. Pero llegó al punto donde hoy en día yo digo, o sea, yo creo que llega al punto donde primero dejo el fútbol antes de dejar una carrera. Porque a los 30 años yo iba a jugar fútbol y ¿quién es Gloria Lobos? Ya no tiene fútbol, ¿quién es? Entonces creo que es un tema también yo creo que de tener como esa mentalidad de saber que hay una vida después del fútbol. O sea, hay vida después del fútbol, hay un mundo, hay algo más que hacer después del fútbol. Entonces, y como dijiste, el tiempo de un futbolista que solo vive el fútbol es mucho. O sea, hay mucho tiempo libre. Hay mucho tiempo libre para estudiar, para tomar algún curso, para meterse a algún tipo de instituto nocturno. O sea, yo creo que si uno se informa correctamente y sabe manejar bien su tiempo, yo creo que uno puede cumplir todo lo que uno quiera, tanto estudiar, como trabajar, como jugar fútbol. Es cuestión de tener una buena organización de su tiempo. Pero creo que el mensaje que le daría a los jóvenes, más que todo deportistas, es que de verdad no dejen de estudiar. No dejen de estudiar, porque no solamente para la vida, sino en desarrollo personal. Yo creo que cuando uno estudia, yo creo que es conocimiento que a uno le sirve para su día a día, para su vida. O sea, es desarrollo que hasta en el fútbol sirve, porque uno se desarrolla mentalmente y uno es capaz de pensar más rápido, de saber qué me funciona mejor, de tener una mentalidad diferente. Entonces yo creo que mi consejo es que, sí, lamentablemente los deportes son pasajeros. Yo creo que, como te dije, estamos expuestos a muchísimas cosas, a temas de salud, a cualquier cosa. Entonces, es fundamental prepararse para ser alguien aparte por lo menos en mi caso, ser alguien aparte del fútbol. Porque como dices, que siente la fama y todo eso, en su momento es lindo, pero llega un punto donde ya después hay que seguir con la vida. Y Gloriana ya, la futbolista, ya dejó de jugar. Y ese título que me queda de futbolista ya no lo tengo porque ya no juego fútbol. Entonces, ¿quién es? ¿Qué soy? ¿Qué voy a hacer? Entonces creo que por eso es fundamental, de verdad, estudiar. Gloriana, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad ha sido súper linda la charla, aleccionadora para todos. De verdad que eres un ejemplo de perseverancia, de talento. Y de verdad que bueno, que soy de verdad afortunado de haberte visto jugar, verte jugar todavía porque te faltan bastantes años más para que lo realices y especialmente que no hayas cambiado esa esencia de muchacha, de buenos principios. Te agradezco por estar con nosotros hoy. No, creo que agradecida con ustedes, de verdad, por tomarme en cuenta. Como dije anteriormente, creo que es un proyecto súper lindo. Y bueno, me siento yo honrada de que me tomen en cuenta para dar mi testimonio, para hablar un poquito, para dar un mensaje a la gente. Y creo que le puede quedar un mensajito ahí a alguien que lo ocupe escuchar. Espero que alguien que lo necesite, que le pueda llegar este consejo. Y no, súper feliz más bien, profe, por tomarme en cuenta y un excelente proyecto. Gracias, Glory. La vida después del fútbol. Este podcast es traído por Banco Promérica y nos dimos cuenta de lo lindo que es la historia de los deportistas, especialmente hoy la de Gloriana. Así que los invitamos para la próxima entrega. Ahí los esperamos. Gracias.